Bueno, pues hola a todos. Vamos a empezar con la clase de subrayado del manual, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un manual centrándonos en los aspectos más importantes de cara al MIR. Vamos a subrayar todo el manual, pero no lo vamos a hacer en el orden pues primero el tema 1, luego el tema 2, luego el tema 3, sino que vamos a utilizar el orden que utilizamos en las clases, es decir, de lo más preguntado a lo menos preguntado, ¿vale? Por lo tanto, pues vamos a empezar con el tema 2, que sería el tema de otología. En este tema de otología, la primera parte pues, se centra sobre todo en los métodos de exploración otológicos. ¿Qué tenemos que señalar de aquí? Bueno, pues tenemos que recordar que la otoscopia es el principal método diagnóstico para la patología del oído y tenemos que hacer especial hincapié en fijarnos en esta imagen que vemos aquí, que sería una otoscopia normal. Es importantísimo saber diferenciar una otoscopia normal de una anormal y a partir de ahí poder diferenciar las diferentes patologías otológicas. Por tanto, aquí como vemos una otoscopia normal con sus relieves y demás, y tenemos que recordar que el mango del martillo siempre va a apuntar hacia la nariz del paciente, lo cual nos va a permitir localizar el oído del paciente. En este caso sería un oído derecho. Si este mango de martillo está apuntando a la nariz, pues eso quiere decir que este oído sería un oído derecho. En cuanto a la exploración radiológica del oído, me interesa que recordéis que la tomografía computerizada o el TAC se utiliza para estudiar la patología del oído medio y la resonancia magnética la vamos a utilizar para estudiar la patología del conducto auditivo interno, ángulo pontocerebeloso, oído interno y recorrido del nervio facial, ¿vale? Y tenemos que recordar dentro de la resonancia magnética la técnica de difusión, ¿vale? La resonancia magnética de difusión la vamos a estudiar porque es el estudio más específico para el estudio del colesteatoma, ¿vale? Tenemos que saber, por eso lo hemos puesto aquí en rojo, que el TAC de peñascos sería la primera prueba que realizaríamos en un paciente con colesteatoma. Entonces, si nos preguntan cuál es la primera prueba que tenemos que hacer, TAC de peñascos. Si nos preguntan cuál es la prueba más específica, pues sería la resonancia de difusión, ¿vale? Para que nos acordemos, pues acordaos que el TAC ve mejor el hueso y por tanto, ¿en qué estructura del oído y hueso? En el oído medio. Y la resonancia magnética ve mejor el tejido blando y el tejido nervioso, por tanto, pues ahí lo tenemos. Dentro de la exploración funcional del oído, pues vamos a empezar por la acumetría o exploración funcional con diapasones. La acumetría decimos que es un diagnóstico cualitativo, ¿vale? Es un diagnóstico cualitativo, es decir, nos da información sobre la calidad del sonido, pero no sobre la cantidad del mismo. Tenemos fundamentalmente dos pruebas. Vamos a empezar por la prueba de Rine, que decimos que es una prueba monoaural. Monoaural significa que primero exploramos un oído y luego el otro. Compara la vía aérea poniendo el diapasón delante del pabellón auricular y la vía ósea situando el diapasón sobre la mastoides. Aquí tenemos la imagen que tenemos que recordar: vía aérea delante del pabellón, vía ósea detrás del pabellón. Y aquí tenemos los resultados. Rine positivo, cuando la vía aérea es mejor que la ósea, la vamos a encontrar en pacientes normales o con hipoacusia perceptiva, es decir, neurosensorial. Y sin embargo, el Rine negativo, cuando la vía ósea es mejor que la vía aérea, es decir, cuando la apoyamos detrás mejor que cuando la apoyamos delante, lo vamos a encontrar en hipoacusias de transmisión. Y tenéis que recordar el concepto del falso Rine negativo, que lo íbamos a encontrar en las cofosis unilaterales. En cuanto a la prueba de Weber, que sería la segunda prueba funcional del oído mediante diapasones, decimos que es una prueba binaural porque exploramos a la vez las dos vías auditivas. Es decir, compara la vía ósea en los dos oídos poniendo el diapasón sobre la frente, los dientes o en la línea media. Aquí tenemos una imagen para que lo recordéis. Aquí estaría entre los dientes y aquí en la frente en la línea media. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la prueba de Weber? Pues cuando tenemos un paciente que lateraliza hacia el lado enfermo, es decir, que oye mejor el sonido por el lado enfermo que por el lado sano, sería una hipoacusia de transmisión. Y por el contrario, si lateraliza hacia el lado sano, sería una hipoacusia neurosensorial. Podría darse el caso de que si es una hipoacusia bilateral y simétrica, puede no lateralizarse y en una persona normal tampoco se lateraliza. Pasamos a la siguiente exploración funcional, que serían las audiometrías, y en este caso resaltamos en amarillo que sería ya una prueba cuantitativa
porque nos dice, bueno, tenemos dos tipos, dependiendo de la audiometría, pueden ser cualitativas y cuantitativas. Ahora las vamos a ir viendo cuáles son de un tipo y cuál de otro. Y lo que estudia son umbrales auditivos, es decir, la mínima intensidad de sonido a la cual es audible un estímulo auditivo, es decir, la mínima intensidad de sonido a la cual soy capaz de oírlo. Se trata de una prueba subjetiva, es decir, estamos a expensas de que el paciente levante la mano cuando oye el pitido o no la levante. Y vamos a medir la intensidad en decibelios y vamos a estudiar las diferentes frecuencias. Dentro de las audiometrías pues tenemos varios tipos, vamos a ir estudiándolas una a una. Tenemos la audiometría tonal liminal. La audiometría tonal, el estímulo son sonidos de frecuencias conocidas, es decir, tonos puros, entre los 125 y los 8000 Hz de intensidad variable. Y vamos a estudiar el umbral de vía ósea y el umbral de vía aérea. Vamos a estudiar los diferentes tipos de audiometrías que podemos encontrar referenciándolos con las imágenes que tenemos al lado. Lo normal es que la vía ósea y la vía aérea se superpongan. Eso lo veríamos en la figura 2.5. Entonces vamos a la figura 2.5, la marcamos porque hay que revisarla y vemos que esta sería una audiometría de un paciente normoyente. Los umbrales normales se consideran por encima de 20 o 30 decibelios. Buscamos aquí lo que sería 20-30 decibelios, que estaría a este nivel de aquí, y como vemos, ambos oídos, el derecho que está representado aquí en rojo con circulitos y el izquierdo que está representado en azul y con X, y con aspas, que esto es lenguaje internacional, pues vemos que ambos oídos los umbrales están por encima de 30 o 20 decibelios y además vemos que los dos umbrales se superponen. Lo que vemos con los circulitos sería el umbral de vía aérea, lo que vemos con estos signos de menor o mayor que sería la vía ósea y vemos que se superponen, ¿vale? Eso sería una audiometría normal. Seguimos. Hipoacusia perceptiva. Descienden ambas vías y se afectan más las frecuencias agudas. Hipoacusia perceptiva, recordad que es lo mismo que hipoacusia neurosensorial. Entonces referenciamos la figura 2.6 que la tenemos aquí para recordar que esta sería la forma típica de una hipoacusia neurosensorial, donde vemos que caen por debajo de 30 decibelios tanto la vía ósea como la vía aérea, pero veis que la vía ósea y la vía aérea pues bajan pegaditas y característicamente se afectan más las frecuencias agudas, que son las que vamos a ver a la derecha de cada gráfica. Veis aquí como las frecuencias agudas son las que más se ven afectadas. Y por último, las hipoacusias transmisivas, en lo que se altera la vía aérea y se mantiene la vía ósea, ¿vale? Característicamente se van a afectar más los graves y va a aparecer muy importante, por eso lo remarcamos aquí en azul, el gap auditivo. Vamos a ver la figura 2.7 que la tenemos aquí abajo. La figura 2.7 recordamos que va a ser una hipoacusia de transmisión. ¿Qué es lo que vemos en esta hipoacusia? Pues lo que vemos es que tenemos la vía ósea conservada por encima de 20 o 30 decibelios, es decir, una vía ósea normal, y una vía aérea separada y por debajo del umbral de la normalidad, ¿vale? Esta separación entre la vía ósea y la vía aérea sería lo que se denomina gap auditivo. Y el gap auditivo, importantísimo, por eso lo remarcábamos aquí en azul, es típico de las hipoacusias transmisivas. Y por último, las hipoacusias mixtas. Las hipoacusias mixtas lo que vamos a ver es un componente tanto de pérdida transmisiva como de pérdida neurosensorial. Seguimos avanzando y vamos a ver las audiometrías de altas frecuencias. Decíamos que la audiometría tonal pura iba hasta los 8000 Hz, pues las de altas frecuencias van a partir de los 8000 Hz. Se exploran frecuencias mucho más altas y por tanto lo vamos a utilizar en aquellas patologías en las que se ven alteradas primero estas altas frecuencias, como sería el traumatismo acústico o la ototoxicidad. Respecto a la audiometría verbal nos da una idea de la discriminación del sonido. El estímulo son palabras y, como decimos, analiza la discriminación verbal. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en los diferentes tipos de hipoacusia? Pues bien, en las hipoacusias de transmisión vamos a encontrar una inteligibilidad normal, es decir, que el paciente va a alcanzar el 100% de la discriminación del sonido y la curva se va a desplazar hacia la derecha. Nuestro paciente requiere una mayor intensidad de los sonidos para poder oírlos y entenderlos, pero repito, va a entender el 100% de las palabras.
Sin embargo, en las hipoacusias perceptivas lo que va a ocurrir es que la inteligibilidad está disminuida, es decir, no va a alcanzar el 100% y vamos a encontrar una curva diferente dependiendo del tipo de hipoacusia neurosensorial o perceptiva. Ya sabéis que tenemos la coclear y la retrococlear. En las hipoacusias neurosensoriales cocleares vamos a encontrar una curva en forma de campana con el fenómeno de rollover, signo indirecto de reclutamiento. Y sin embargo, en las hipoacusias retrococleares lo que vamos a encontrar es una curva en forma de meseta con una discrepancia entre los tonales, discrepancia de los umbrales auditivos tonal y verbal, ¿vale? Es decir, que es mejor la audiometría tonal que la audiometría verbal. Tiene una mala discriminación verbal. Seguimos avanzando y vamos a repasar las audiometrías supraliminales. Las audiometrías supraliminales lo que nos van a medir son las distorsiones del sonido y se van a ver afectadas en las hipoacusias perceptivas o neurosensoriales. ¿Y qué fenómenos podemos identificar en estas audiometrías supraliminales? Pues el fenómeno de reclutamiento y el fenómeno de adaptación o fatiga. El fenómeno de reclutamiento es típico de las hipoacusias cocleares. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que a partir de un nivel de intensidad hay una sensación subjetiva de intensidad mayor, alcanzando antes el umbral doloroso, ¿vale? Y este fenómeno de reclutamiento se produce por una alteración de las células ciliadas externas de la cóclea. Por otro lado, tendríamos el fenómeno de adaptación o fatiga auditiva, que es típico de las hipoacusias retrococleares y consiste en una disminución de la sensibilidad auditiva al cabo de un cierto tiempo. Se deja de oír antes o se necesita mayor intensidad para seguir oyéndolo. Y es propia de lesiones del nervio auditivo. Y aquí nos hemos puesto una notita para recordarnos que tenemos que repasar la tabla 2.1. Entonces subimos a la tabla 2.1 en este caso, que sería esta de aquí. Y aquí lo que tendríamos sería un resumen perfecto de todas las pruebas funcionales que acabamos de repasar en el paciente normoyente, en la hipoacusia de transmisión, en la hipoacusia neurosensorial y en la hipoacusia coclear y en la hipoacusia neurosensorial retrococlear, ¿vale? Aquí lo tenemos para repasarlo con un vistazo más rápido, pues a lo mejor en vueltas que ya tengamos un poquito menos de tiempo, con esta tablita lo tendríamos todo resumido. En un paciente normoyente, pues recordamos que el RINE va a ser positivo, es decir, que el paciente va a oír mejor por la vía aérea que por la vía ósea. El Weber va a ser indiferente, es decir, que no va a lateralizar. Y la audiometría vamos a encontrar las dos líneas juntas por encima de 30 decibelios. No hay distorsión de la onda sonora porque hemos dicho que solamente aparecían distorsiones en las hipoacusias neurosensoriales. Y la audiometría verbal vamos a encontrar un 100% de discriminación con la forma típica de S itálica en las frecuencias bajas, es decir, en la izquierda de la tabla. En las hipoacusias de transmisión, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar que el RINE es negativo, es decir, que el paciente va a oír mejor por la vía ósea que por la vía aérea y que el Weber va a lateralizar hacia el lado enfermo. En la audiometría tonal vamos a encontrar el gap óseo, importantísimo, aquí lo vemos, diferencia entre la vía ósea y la vía aérea que aparecía característicamente en las frecuencias graves, y no hay distorsión tampoco. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la audiometría verbal? 100% de discriminación, pero la desplazada hacia la derecha. Y en las hipoacusias neurosensoriales, ¿qué vamos a encontrar? Pues un RINE positivo y lateralización hacia el lado sano. Veíamos que las dos curvas en la audiometría tonal iban a bajar pegaditas y que se afectaban más las frecuencias agudas, y podíamos encontrar ya fenómenos de distorsión del sonido. En el caso de las cocleares, el reclutamiento, distorsión de intensidad, y en el caso de las retrococleares, fatiga o adaptación, distorsión temporal. Cuando veíamos las audiometrías verbales, pues decíamos que ya en este caso no íbamos a llegar al 100% de discriminación en ninguno de los dos casos. Íbamos a ver dos gráficas, la típica en forma de campana en las hipoacusias cocleares y en forma de meseta en las hipoacusias retrococleares. Por tanto, esta tablita, pues ya sabéis que cuando tengamos un poquito menos de tiempo para repasar la asignatura, con mirar eso estaría repasada toda la exploración funcional del oído.
Pasamos a la audiometría con respuesta eléctrica, que serían los potenciales de tronco, potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. ¿Cuándo vamos a utilizar estos potenciales? Pues los vamos a utilizar en el cribado auditivo neonatal, como una audiometría objetiva, es decir, un paciente que a lo mejor no nos fiamos mucho de lo que nos está contando en una audiometría tonal que decíamos que dependía del paciente, pues podemos hacerle unos potenciales porque el resultado de esta prueba no depende del paciente. Y lo podemos hacer como cribado, aunque es una prueba sensible y poco específica, de patología retrococlear, ¿vale? Por ejemplo, en el neurinoma del acústico, ya lo veremos un poquito más adelante. Respecto a las autoemisiones acústicas, recordar que son vibraciones acústicas producidas fisiológicamente por las células ciliares externas de la cóclea, es decir, que nos dan una idea de la función coclear. ¿Y cuándo vamos a utilizar estas autoemisiones? Pues lo mismo, en el cribado auditivo neonatal, pero muy importante, hay que recordar que no permiten descartar patología retrococlear, patología que esté más allá de la cóclea. Por lo tanto, algunas comunidades autónomas realizan los potenciales de tronco en el cribado inicial. También lo vamos a utilizar para monitorización del daño coclear y para el estudio de los acúfenos. En cuanto a los potenciales evocados auditivos de estado estable, nos van a dar una valoración tonal audiométrica de forma objetiva y vamos a lograr un audiograma objetivo electrofisiológico. ¿Cuándo vamos a utilizar estos potenciales? Pues por ejemplo, en niños muy chiquitines que no son capaces de contestarnos una audiometría tonal, les hacemos unos potenciales evocados auditivos y conseguimos una gráfica muy parecida a una audiometría, lo que se llama un audiograma, pero es un audiograma objetivo y electrofisiológico. Seguimos avanzando y vamos a repasar la impedanciometría. La impedanciometría estudia la impedancia o resistencia que ofrece el sistema tímpano-osicular al paso del sonido, medido en este caso como una presión sonora, ¿vale? La impedanciometría consta de dos pruebas, que serían la timpanometría y el reflejo estapedial, que los vamos a estudiar ahora. Dentro de la timpanometría lo que estudiamos son variaciones de complianza de la membrana timpánica y de la cadena osicular, en función de las variaciones de presión a nivel del CAE, es decir, que vamos a representar las presiones del conducto auditivo externo o del oído medio y vamos a ver cómo reaccionaría el oído. Por tanto, vamos a ver que la cámara aérea y las presiones del oído medio, cuando tenemos unas presiones negativas, estaríamos hablando de una ototubaritis. Y cuando tenemos, y podemos ver también el funcionamiento del tímpano y de la cadena osicular, por ejemplo, en la otitis serosa, recordad el timpanograma plano, ¿vale? Recordamos aquí que en la timpanosclerosis y otoesclerosis y otitis adhesivas puede estar disminuido de amplitud, pero que el timpanograma plano es típico de la otitis media serosa, ¿vale? Entonces recordad, la timpanometría estudia la complianza, podemos estudiar el oído medio, si hay presión negativa, ototubaritis, y podemos estudiar el tímpano y la cadena, otitis media serosa, timpanograma plano. Y aquí nos hemos dejado una notita que ponemos, ojo, en la autoesclerosis puede aparecer la curva algo disminuida de amplitud, pero no plana. La timpanometría plana será típica de la otitis media serosa. Aquí teníamos una imagen que también la habíamos subrayado, donde vemos pues, cuáles son las curvas más típicas de la timpanometría. Y aquí vemos una curva desplazada hacia la izquierda con un punteado rojo que sería la típica de la ototubaritis y en este caso pues esta curva que vemos aquí plana que sería típica de la otitis media serosa. En cuanto al reflejo estapedial, pues lo que tenemos que recordar es que es un reflejo en donde los tonos puros comprendidos entre 70 o 100 decibelios disparan el arco reflejo, que sería cóclea, nervio auditivo, octavo par craneal, núcleo auditivo del tronco, y esta sería la vía aferente, es decir, cóclea, nervio auditivo y núcleo auditivo de tronco vía aferente, vía eferente, núcleo motor del facial, nervio facial, músculo del estribo, generando una contracción del músculo del estribo, ¿vale? Hay que saberse esta vía del reflejo estapedial y saber que se desencadena con tonos puros por encima de 70 a 100 decibelios. ¿Cuándo vamos a encontrar ausencia de reflejo estapedial? Pues en la autoesclerosis,
y en la parálisis facial. En la parálisis facial nos va a ayudar al diagnóstico topográfico, es decir, dónde se encuentra la lesión. Cuando está ausente, la lesión del nervio se ubicará por encima de la salida de la rama del músculo del estribo. Y para el pronóstico de recuperación de la parálisis facial. Empezamos ya, una vez estudiada las pruebas funcionales del oído, vamos a ver propiamente dicho la patología del oído externo. Lo primero que vamos a subrayar es esta tablita que tenemos aquí, que nos va a dar pues, ciertas ideas bastante importantes que tenemos que ser capaces de reconocer. Cuando nos hablen de una colección hemática subpericóndrica, eso sería un otohematoma, pues tenemos que recordar que hay que desbridar y drenar y asociar antibióticos locales antiseudomonas. Tenemos que recordar que la causa más frecuente de pericondritis, otitis externa difusa aguda y de otitis externa maligna es la pseudomona. Y tenemos que recordar que ante un cuadro de parálisis facial, otalgia, vértigo y hipoacusia, junto con la aparición de lesiones cutáneas en la concha auricular, estaríamos hablando de un zóster ótico o síndrome de Ramsay-Hunt. Y ahora sí, vamos a empezar con la patología propiamente dicha. Empezamos hablando de la pericondritis del pabellón. Se trata de una infección del espacio subpericóndrico y las causas pueden ser traumatismos, otohematomas infectados, quemaduras, heridas quirúrgicas y congelación. Hay que recordar que corremos el riesgo de que el cartílago se necrose y esto se llamaría oreja en coliflor. El principal germen es la pseudomona aeruginosa, y lo vamos a tratar con ciprofloxacino, drenaje del absceso y vendaje compresivo. Aquí en esta patología del oído, bueno, en general en toda la otología es muy importante que nos vayamos fijando en las imágenes, que aunque no las podemos subrayar como tal, pero es muy importante que asociemos cada imagen a cada tema, ¿vale? Y como veis, los gérmenes los estamos subrayando en azul, eso quiere decir que es importante que se preguntan, ¿vale? En cuanto a la erisipela, pues sabemos que es una dermoepidermitis y que se caracteriza por tener los bordes elevados. El germen más frecuente es el estafilococo aureus y lo vamos a tratar con penicilinas. Respecto al zóster ótico, es una infección del nervio facial por el virus varicela zoster. Se va a caracterizar por vesículas cutáneas características en la concha auricular, conducto auditivo externo y membrana timpánica. Habrá una parálisis facial periférica y afectación del octavo par, otalgia y afectación del octavo par en forma de vértigo o hipoacusia. Lo vamos a tratar con corticoides sistémicos, protección ocular y antivirales sistémicos. Y también podemos pautar una pomada antibiótica sobre las vesículas para evitar que se sobreinfecten. En cuanto a la otitis externa circunscrita o el forúnculo del oído, es una infección de la glándula pilosebácea del conducto auditivo externo. Germen más frecuente, el Staph aureus, ¿vale? Recordamos, glándulas pilosebáceas del conducto, forúnculo del CAE, Staph aureus, y el tratamiento pues va a ser con cloxacilina o amoxicilina clavulánico. Si drena, como todo lo que drena en otorrino, si fluctúa, como todo lo que fluctúa en otorrino, pues hay que drenarlo. En cuanto a la otitis externa, En cuanto a la otitis externa difusa bacteriana, se trata también de una dermoepidermitis de la piel causada principalmente por la pseudomona aeruginosa y en segundo lugar por el Staph aureus. Es típico que nos cuenten antecedentes como el baño en las piscinas, erosiones, limpieza del CAE y la clínica sería otalgia, signo de trago positivo, otorrea escasa. En la otoscopia se ve un edema del conducto, como vemos en la imagen, un conducto totalmente edematoso que no nos deja ver nada, y el tratamiento serían las gotas de antibiótico de elección el ciprofloxacino, asociada o no a corticoides. En el caso de que aparezcan edemas graves o persistentes o en el caso de que tengamos pacientes inmunodeprimidos, el tratamiento sería además antibiótico por vía oral, ciprofloxacino, y es muy importante recordar que siempre que tengamos un oído que supura, pues hay que aspirar las secreciones y decirle al paciente que no puede mojarse el oído. En cuanto a la otomicosis, se trata de una infección del conducto auditivo externo por hongos, los más frecuentes el Aspergillus y la Cándida.
Suele provocarse por un empleo prolongado de antibióticos, manipulaciones, entrada de agua o otitis bacterianas previas, y el síntoma más típico es el prurito intenso, y vamos a ver otorrea densa, grumosa y blanquecina. Incluso podemos llegar a ver las hifas, que serán de color blanco en el caso de la Candida albicans o negruzco en el caso del Aspergillus niger. Aquí veríamos en esta imagen estas hifas blancas que serían típicas de la Candida albicans. Tratamiento: limpieza frecuente de las secreciones, antifúngicos tópicos de elección el clotrimazol, alcohol boricado, y lo mismo que decíamos en la otitis externa difusa. En pacientes inmunodeprimidos o en casos resistentes, antifúngicos por vía oral. Otitis externa maligna o necrotizante, germen más frecuente, también la pseudomona. Es una patología poco frecuente pero muy grave, ¿vale? Tenéis que tener la idea de que la otitis externa maligna es muy grave y tiene una mortalidad que no es despreciable, cercana al 10-20%. Es típico muy importante de pacientes diabéticos e inmunodeprimidos y cursa con una otalgia intensa y otorrea persistente que no mejora. Cuando nos cuenten un paciente inmunodeprimido con una otalgia intensa y otorrea que no mejora, pues hay que pensar en una otitis externa maligna o necrotizante. ¿Qué palabras clave nos vamos a encontrar en la exploración que nos va a hacer pensar en una otitis externa maligna? Pólipos y esfacelos, necrosis y afectación de los pares craneales. El primero que se va a afectar va a ser el nervio facial, porque es el que pasa más cerca del oído, pero pueden afectarse también y tener un síndrome de Bernet cuando se nos afecta el 9º, 10º y 11º pares craneales, y cuando se afecta el hipogloso aparecerá el síndrome de Collet-Sicard. La prueba de elección es el TAC de Peñascos, aunque recordad que la gammagrafía con tecnecio 99 la vamos a utilizar en el diagnóstico y la de galio 67 como criterio de resolución. El tratamiento es hospitalario, importantísimo, siempre que ingresar al paciente, y lo vamos a tratar con antibióticos intravenosos prolongados durante 6 semanas como imipenem, meropenem, ciprofloxacino, ceftazidima o cepepime. Y en algunos casos puede ser incluso necesaria la cirugía. En cuanto a la otitis externa eczematosa, recordad que es una descamación del tercio exterior del CAE y que cursa con prurito intenso. Como todos los eczemas, lo vamos a tratar con pomadas o soluciones de corticoides y cremas hidratantes. La meningitis bullosa está causada por el Mycoplasma pneumoniae, pero hay una meningitis ampollosa hemorrágica que sería como una variante de la meningitis bullosa, que está causada por el virus de la gripe. Cursa con ampollas de contenido hemorrágico que aparecen sobre la membrana timpánica y paredes del conducto, con otalgia intensa que ceden con la ruptura de las ampollas. Y cuando estas ampollas se rompen, como son ampollas hemorrágicas, pues va a aparecer otorragia. La curación es espontánea en 3 o 4 días, es decir, que se cura sola, no hay que poner tratamiento. En cuanto al hematoma, el otohematoma es una colección hemática subpericóndrica tras un traumatismo, es decir, la sangre, aquí tenemos la imagen, se encontraría entre el pericondrio y el cartílago del pabellón auricular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tengamos un otohematoma? Pues drenar el hematoma, colocar un vendaje compresivo y profilaxis antibiótica. Tenemos que recordar que se puede complicar con una pericondritis y con una necrosis del pabellón, apareciendo la complicación oreja en coliflor que veíamos también en la pericondritis, ¿vale? Dentro de las heridas del pabellón auricular, lo que tenéis que recordar es que hay que evitar dejar cartílago descubierto por el riesgo de pericondritis que ello conlleva. Y recordad que la pericondritis se podía complicar con la oreja en coliflor cuando aparece necrosis. Vamos a pasar a la patología tumoral del oído externo, y en cuanto a los tumores benignos, recordad que los osteomas del CAE son los tumores benignos más frecuentes, y lo vamos a llamar exóstosis cuando estos osteomas son múltiples, ¿vale? Entonces, osteoma 1, exóstosis varios. Dentro de los tumores malignos, simplemente recordar la importancia del carcinoma epidermoide y del epitelioma vasocelular, que serían los más frecuentes. En el oído externo, recordad, Patología congénita del oído externo, vamos a hablar de los quistes y fístulas preauriculares que se producen por un cierre insuficiente de la unión entre el primer y el segundo arcos branquiales y pueden asociarse a otras malformaciones del pabellón y de la cadena osicular.
Las malformaciones del pabellón auricular, microtia y anotia, y la atresia congénita del conducto auditivo externo suelen estar asociadas a malformaciones craneofaciales del primer y segundo arco branquial. Existen varios síndromes que pueden estar relacionados entre sí, y a malformaciones del oído medio. Vamos a pasar a la patología obstructiva del conducto auditivo externo. Recordamos los tapones de cerumen, que son la causa más frecuente de hipoacusia de transmisión, y nos van a dar una clínica de hipoacusia, autofonía y sensación de plenitud, es decir, taponamiento de oídos. Por otro lado, tendríamos los tapones epidérmicos, que serían una variante de los tapones de cerumen, donde la descamación epidérmica es lo que se acumula en el tercio interior del conducto auditivo externo, formando ese tapón. Pasamos a la patología del oído medio y vamos a empezar por las alteraciones de la ventilación y drenaje del oído. Empezamos hablando de la ototubaritis, que es la obstrucción tubárica transitoria por procesos rinofaringios y que genera una hipopresión en el oído medio, ¿vale? La clínica va a ser de taponamiento y autofonía, y el tratamiento, descongestionantes nasales, vasoconstrictores hasta 5 días y a largo plazo corticoides tópicos, como la budesonida. Recordad que los vasoconstrictores en periodos cortos, 5 días, y los corticoides los podemos utilizar ya durante largos periodos de tiempo. Asociaremos lavados nasales y antiinflamatorios. Hay que recordar también el concepto de disfunción tubárica, porque predispone a numerosas enfermedades del oído medio. La disfunción tubárica, es decir, el mal funcionamiento de la trompa, vamos a ver que va a estar presente en muchísima patología del oído y por tanto tenemos que ser capaces de ubicarla. Pasamos a la otitis media seromucosa, serosa, secretora o con derrame, que es todo lo mismo, la otitis media serosa. La diferencia fundamental con la ototubaritis sería que hay una colección de líquido, retención de moco en la caja timpánica. Se produce por una falta de aireación del oído medio y una hipopresión mantenida en dicha cavidad, que origina un trasudado seroso de aspecto claro, otitis serosa. Aquí vemos la imagen muy importante de la otitis serosa, con ese tímpano íntegro y esos niveles hidroaéreos que vemos que detrás del tímpano hay líquido. Es una patología propia de niños, siendo la causa más frecuente de hipoacusia de transmisión en niños entre 2 y 6 años. Y en los niños la causa más frecuente pues va a ser la hipertrofia adenoidea. Tenemos las amígdalas faringias, que están justo en el cavum, donde desemboca la trompa de Eustaquio, y esto hace que la trompa de Eustaquio se obstruya y nuestros pacientes pediátricos pues acumulen moco dentro del oído. También la trompa de Eustaquio en los niños es disfuncionante por ser horizontal, más corta y carecer de porción ósea, ¿vale? Entonces, ¿por qué los niños tienen más otitis serosas que los adultos? Pues porque tienen hipertrofia adenoidea y porque tienen una trompa de Eustaquio disfuncionante. En adultos se produce por infecciones rinofaringias o procesos alérgicos, y si es unilateral debe descartarse siempre en varones adolescentes el angiofibroma y en adultos el cáncer de cavum. Por lo tanto, será imprescindible hacer una exploración endoscópica nasal. ¿Cuál va a ser la clínica? Taponamiento óptico, hipoacusia de transmisión, chasquidos y autofonía. No va a aparecer otalgia ni otorrea, por eso lo ponemos ahí tachado, ni otalgia ni otorrea. El tímpano está íntegro pero retraído y opaco, y aparecen niveles hidroaéreos y burbujas, y la timpanometría es plana, ¿vale? Recordamos esta imagen, niveles hidroaéreos y burbujas con un tímpano íntegro. Y recordad, importantísimo, la timpanometría plana. El tratamiento es el mismo que el de la ototubaritis: vasoconstrictores en periodos cortos, corticoides nasales en periodos largos, lavados y antiinflamatorios. Podemos asociar corticoides orales sistémicos en ocasiones o antihistamínicos, y podemos recomendar al paciente ejercicios de rehabilitación tubárica, como maniobras de Valsalva, hinchar globos por la boca o por la nariz. Si existe una hipertrofia adenoidea obstructiva con hipoacusia de transmisión, episodios de OMA de repetición o SAOS asociado, entonces recomendaremos al paciente hacer una adenoidectomía. Y la miringotomía con inserción de tubos transtimpánicos la vamos a indicar en pacientes que tengan hipoacusia de transmisión marcada.
En cuanto a la otitis media aguda, pues recordar que hay una infección aguda bacteriana, es decir, que hay pus en la caja. Y tenemos aquí una notita, ojo, la diferencia con la otitis media serosa. En la otitis media aguda hay una infección, por lo tanto hay pus en la caja. En la otitis media serosa lo que habría sería moco estéril. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? Pues el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pyogenes, que son los gérmenes más habituales en la vía aérea superior. La propagación más común es la tubárica, con una diseminación retrógrada desde las infecciones del tracto respiratorio superior hacia el oído. Es típica entre los 6 meses y los 3 años, es decir, es típica de niños, y se produce por una peor función tubárica y la presencia de un reservorio de bacterias patógenas en la rinofaringe por la hipertrofia adenoidea, ¿vale? Lo que decíamos de los niños, peor función tubárica y las adenoides. Lo mismo que en la otitis media serosa, la patogenia es la misma. Vamos a ver 2 fases. La fase de colección, acúmulo de contenido purulento en el interior de la caja timpánica que produce una distensión del tímpano, y aparecerá otalgia intensa pulsátil e hipoacusia. En niños, sobre todo, fiebre, mal estado general, náuseas y vómitos, y en la exploración vamos a ver un tímpano abombado, enrojecido y con el contenido purulento en caja, lo que vemos en esta imagen. Un tímpano abombado, enrojecido, y vemos ahí que se ve al otro lado del tímpano como si hubiese algo blanquecino, ¿vale? Ese es el contenido purulento de la caja. Y la segunda fase sería la fase de otorrea, salida de material purulento y otorragia por la perforación timpánica espontánea, es decir, que este tímpano se perfora y a través de esa perforación pues veríamos la otorrea y la otorragia. Característicamente en la fase de otorrea hay una mejoría de la clínica. Tratamiento con antibioterapia sistémica que cubre a gérmenes productores de beta-lactamasa, de elección amoxicilina a dosis elevadas, pero en pacientes que presenten otitis medias agudas de repetición o no responden en las primeras 48 horas, utilizaremos amoxicilina clavulánico. En pacientes alérgicos a betalactámicos estarían indicados los macrólidos, y en el caso de que tengamos ya una perforación, pues habría que añadir antibioterapia tópica. En aquellos niños que tengan otitis medias agudas de repetición estaría indicada la miringotomía con drenajes, y en pacientes con otitis medias agudas complicadas o inmunodeprimidos adultos también podría estar indicada la miringotomía. En cuanto a la otitis media aguda del lactante, tenéis que recordar que los síntomas generales suelen ser bastante más manifiestos y el riesgo de complicación es mayor, así que ojo a estas otitis. Pasamos a las otitis medias crónicas. La otitis media crónica es una inflamación crónica del oído medio que cursa con otorrea purulenta crónica o recidivante sin otalgia, importante, por eso lo ponemos en azul, sin otalgia, no duele, y una hipoacusia variable. Nos ponemos aquí una notita que nos resume lo que sería la otitis media crónica: otorrea sin otalgia más hipoacusia. En cuanto a la otitis media crónica simple, supurada o benigna, es una inflamación crónica y recidivante de la mucosa del oído medio. No hay osteolisis de las paredes, es decir, respeta el ánulus, importantísimo. La prueba de elección sería el TAC de Peñascos, y se produce por una existencia previa de una perforación timpánica como secuela de una otitis media aguda o de un traumatismo, y la disfunción tubárica contribuirá a la cronificación. Aquí aparece otra vez la disfunción tubárica. Se caracteriza por infección y otorrea que se relaciona habitualmente con la entrada de agua en el oído o con infecciones de la vía aérea rinofaringea. Otras causas pues pueden ser los barotraumatismos, traumatismos directos con bastoncillos o indirectos sobre el pabellón auricular o colocación de drenajes transtimpánicos previos. Es decir, cualquier cosa que nos vaya a provocar una perforación en el tímpano, lo que veis, ya sea una otitis media aguda, un traumatismo o cualquiera de estas otras causas menos frecuentes, si tenemos una disfunción tubárica, pues puede hacer que tengamos una otitis media crónica simple. Tratamiento: antibioterapia local y o sistémica, y en la fase de remisión, después de 3 meses sin otorrea, tratamiento quirúrgico mediante timpanoplastia con reconstrucción timpánica y de la cadena osicular. Aquí resaltamos esta imagen, muy importante, vemos esa perforación que no erosiona el ánulus, una perforación central que sería típica de la otitis media crónica simple. Pasamos al colesteatoma
o otitis media crónica colesteatomatosa. Muy importante, nos va a aparecer epitelio queratinizante en las cavidades del oído medio, preferentemente en el ático. Primera palabra clave, ático. Capaz de sintetizar una serie de sustancias que producen osteolisis, por lo tanto tiene un elevado riesgo de complicaciones. El tratamiento es quirúrgico siempre, a diferencia de la otitis media crónica. En cuanto a la patogenia, se produce un saco blanquecino compacto y escamas de queratina. Hay varios tipos de colesteatoma, recordamos, el más frecuente que sería el adquirido primario, ¿vale? Invaginación progresiva de la membrana timpánica a nivel de la pars flácida hacia el ático del oído medio, por hipopresión y mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Otra vez aparece aquí el concepto de disfunción tubárica, ¿vale? Entonces recordad que el colesteatoma adquirido primario se produce por una disfunción tubárica. El colesteatoma adquirido secundario pues puede ser secundario una perforación que ya existía previamente. El congénito aparece en niños sin perforación y se produce por restos embrionarios ectodérmicos en el interior del hueso temporal. Y el colesteatoma iatrogénico tras la realización de una cirugía de oído medio en la que se produce la invaginación de los injertos hacia la caja timpánica. En cuanto a la clínica del colesteatoma, otorrea crónica, fétida y persistente, palabra clave. Pueden aparecer fístulas del conducto semicircular lateral, porque ya decíamos que erosionaba el hueso, que le va a dar al paciente una clínica vertiginosa y signo de la fístula. Perforación timpánica marginal, atical, escamas, pólipos en el conducto. Todo esto que tenemos aquí señalado en azul serían palabras clave, ¿vale? Otorrea fétida, perforación marginal, atical, escamas, pólipos en el conducto, prueba de elección o primera prueba a realizar, TAC, en el que vamos a encontrar una masa con densidad de partes blandas que erosiona los bordes óseos del oído medio. Pero muy importante, resaltamos en azul la resonancia de difusión, que es la más específica para diferenciar colesteatoma de otras enfermedades del oído medio. Resaltamos también aquí la figura 2.19 para acordarnos de mirarla, en la que vemos pues, un colesteatoma con un pólipo atical en el epitímpano posterior del oído derecho. Aquí tendríamos el pólipo, ¿vale? Vemos ahí esa pequeña perforación marginal. En cuanto al tratamiento del colesteatoma, es siempre quirúrgico, timpanoplastia con mastoidectomía. La vamos a realizar para evitar la aparición de complicaciones y no para mejorar la audición, pero en casi siempre pues intentamos también mejorarla o rehabilitarla. La rehabilitación de esta se puede intentar en el mismo acto quirúrgico o en un segundo tiempo. En cuanto a la timpanosclerosis, recordar que son placas de calcio en la mucosa del oído medio. Y la otitis crónica adhesiva también se produce por obstrucción tubárica crónica con membrana timpánica atrófica y retraída hasta adherirse al fondo de la caja y cadena osicular, es decir, es un tímpano pegado al fondo de la caja del tímpano por una disfunción tubárica. Y se asocia a hipoacusia de transmisión progresiva. En cuanto a las complicaciones de las otitis medias agudas y crónicas, pues vamos a recordar que había dos tipos, ¿vale? Las complicaciones intratemporales de las otitis, vamos a empezar por ellas. Sería primero la mastoiditis, que es la complicación más frecuente de la otitis media aguda. La mastoiditis aguda se produce una reabsorción de los tabiques óseos de las celdillas y se forma una gran cavidad infectada. El paciente va a presentar dolor, edema y eritema retroauricular. Y en el caso de que tengamos ya una mastoiditis exteriorizada o absceso subperióstico, aparecerá un absceso retroauricular que desplaza el pabellón hacia adelante, el famoso signo de Jacques, y si se fistuliza a la piel retroauricular o a la pared posterior del CAE, tendremos una fístula de Yelé, ¿vale? Muy importantes estos conceptos. En el caso de tener un absceso de Bezold, pues tendríamos la colección entre el esternocleidomastoideo y el digástrico y aparecerá tortícolis, ¿vale? Entonces, muy importante la mastoiditis aguda, ese dolor, edema y eritema, y cuando está exteriorizada, signo de Jacques, absceso retroauricular que desplaza el pabellón, fístula de Yelé, cuando fistuliza la pared del CAE, o absceso de Bezold cuando baja hacia el esterno.
Tratamiento: antibióticos intravenosos, cefalosporinas de tercera generación y drenaje quirúrgico con meningotomía o mastoidectomía. En cuanto a la petrositis, sería la destrucción ósea del ápex petroso o punta del peñasco y se caracteriza por el síndrome de Gradenigo, otorrea, dolor retrocular por el trigémino, por afectación del trigémino, y diplopia por afectación del sexto par craneal. Y el tratamiento va a ser antibiótico y mastoidectomía ampliada al ápex petroso. En cuanto a la parálisis facial, puede estar causada por una otitis media aguda con o sin mastoiditis, sobre todo en niños que tienen conducto de falopio dehiscente, es decir, que el conducto de falopio no está recubierto por hueso, ¿vale? Entonces, cualquier infección en un niño que tenga una otitis media aguda, al tener un facial expuesto, pues hay más probabilidades de que se complique con una parálisis facial. Tratamiento: antibioterapia y meningotomía, y es la causa más frecuente de parálisis facial. En azul, la causa más frecuente de parálisis facial otógena es el colesteatoma, ¿vale? Es muy importante. Aunque puede ser una complicación de una otitis, la causa más frecuente de parálisis facial otógena es el colesteatoma. Y en este caso, pautaremos antibioterapia y cirugía precoz con revisión del nervio facial. Dentro de las complicaciones intracraneales de las otitis, recordad que son las más graves pero las menos frecuentes y se producen por una solución de continuidad entre la mastoides y la dura madre, de fosa media, que aloja el lóbulo temporal, o hacia la dura madre de fosa posterior, donde se aloja el cerebelo, es decir, con los límites con los que limita el oído, el hueso temporal. Podemos encontrar meningitis otógena, podemos encontrar abscesos y, como algo más característico, la tromboflebitis del seno sigmoideo lateral, donde aparecerá cefalea y síntomas sépticos, fiebre en picos y malestar general. Y además aparecerá el síndrome de Grisenger, que es el edema y dolor retroauricular por trombosis de la vena emisaria mastoidea. Pasamos al estudio de la autoesclerosis, que es una osteodistrofia de la capa media encondral ósea de la cápsula laberíntica. Aparece otoespongiosis, es decir, formación de hueso esponjoso, y luego otoesclerosis, hueso mineralizado. En el 80% de los pacientes, el foco otoescleroso se localiza en la ventana oval y produce una fijación de la parte anterior de la platina del estribo. Es típico de mujeres de raza blanca, más frecuente en el sexo femenino, se relaciona con el embarazo y la herencia es autosómica dominante. Vamos a encontrar una hipoacusia de transmisión progresiva y acúfenos de carácter bilateral hasta en el 80% de los casos. Podemos encontrar la paraacusia de Willis, es decir, que el paciente oye mejor en ambientes ruidosos, y la paraacusia de Weber, resonancia de su propia voz y oye peor al masticar. El RINE va a ser negativo con Weber lateralizado hacia la hipoacusia más grave y gap óseo aéreo, ¿vale? Es decir, es una hipoacusia transmisiva. Escotoma de Carhart, muy típico, importante, por eso lo resaltamos en azul, caída de la vía ósea en 2000 hercios, ¿vale? Muy importante este escotoma de Carhart. El timpanograma puede ser normal o algo disminuido de amplitud, y el reflejo estapedial va a estar ausente con el fenómeno de on-off. La prueba de elección va a ser el TAC de peñascos y el tratamiento va a ser la estapedectomía o estapedotomía, es decir, tratamiento quirúrgico. Hay que operar en primer lugar el oído con una mayor hipoacusia, y en los casos en los que o bien no responda a tratamiento quirúrgico o bien el paciente no quiera operarse, estarían indicadas las prótesis auditivas o audífonos. En el caso de que sea una autoesclerosis bilateral con hipoacusia marcada grave neurosensorial en ambos oídos, estarían indicados los implantes cocleares. Pasamos a la patología traumática del oído medio. Empezamos por el barotrauma. Se produce por un aumento de presión atmosférica en el aire o en el agua que no ha sido correctamente compensado, es decir, otra vez aparece aquí enfermedad tubárica, disfunción tubárica. El paciente va a notar otalgia, acúfenos e hipoacusia, y el tímpano va a estar enrojecido y retraído. Puede aparecer derrame serohemático y perforaciones timpánicas. El tratamiento: antiinflamatorios, analgésicos y vasoconstrictores nasales, y cuando es persistente podría estar indicada la meningotomía con inserción de drenajes transtimpánicos.
Traumatismos tímpano-osiculares pueden ser directos o indirectos. Producen perforaciones timpánicas, luxaciones o fracturas osiculares e incluso daño laberíntico. El paciente puede referir otalgia y otorrea, hipoacusia de transmisión y acúfenos. Y muy importante que el 90% de las perforaciones timpánicas cierran espontáneamente en un plazo de 3 a 6 meses. En cuanto a la patología tumoral del oído medio, recordamos el paraganglioma, que es el tumor más frecuente del oído medio. Aparece en el hueso temporal, en la base del cráneo y puede estar muy vascularizado. Surgen a partir de las células paraganglionares neuroectodérmicas de la cresta neural y los vamos a encontrar de dos tipos: los paragangliomas timpánicos y los paragangliomas yugulares. Los paragangliomas timpánicos van a cursar con acúfeno unilateral pulsátil sincrónico con el pulso y en la otoscopia vamos a ver una masa rojiza pulsátil en el medio del hipotímpano, en el oído medio, en el hipotímpano. En el caso de los paragangliomas yugulares se presentarán con el síndrome de agujero yugular rasgado posterior de Bernet 9, 10 y 11 o con el de Corret-Sicard cuando se afecta también el hipogloso, es decir, afectación de pares craneales. Resaltamos en azul las pruebas que hay que hacer en estos pacientes, que sería la resonancia, la arteriografía, la gammagrafía con octreótido para descartar la existencia de segundos tumores y el estudio de catecolaminas en orina, estudio de noradrenalina y sus metabolitos en orina de 24 horas como parte de la planificación quirúrgica. En el caso de que sean positivos, habría que administrar alfa y beta bloqueantes previo al tratamiento. El tratamiento sería quirúrgico con embolización previa 48 horas antes. Y la radioterapia la vamos a reservar para extirpaciones incompletas o cuando la cirugía esté contraindicada. El carcinoma epidermoide de oído medio, pues tenéis que recordar sobre todo la clínica: otalgia fuerte, otorragia y parálisis facial, con un fuerte dolor crónico no habitual en las otitis medias crónicas, porque las otitis medias crónicas pues no duelen, ¿vale? El pronóstico de estos carcinomas epidermoides de oído medio es malo y el tratamiento sería la cirugía amplia, petrosectomía total, asociado a radioterapia. Hasta aquí tendríamos el oído medio y vamos a pasar a la patología del oído interno. Empezamos con la presbiacusia, que es la enfermedad coclear más frecuente. Se produce por pérdida de células ciliadas de la espira basal de la cóclea. Aparece hipoacusia perceptiva bilateral simétrica progresiva y puede haber un acúfeno agudo asociado. Como se trata de una hipoacusia neurosensorial coclear, porque afecta a las células externas, pues va a haber fenómeno de reclutamiento y mala inteligibilidad. Suele quejarse de no entender más que de no oír y se afectan más las frecuencias agudas. Y aquí tenemos una notita que decimos, ojo, por eso se afectan más las frecuencias agudas, porque las células ciliadas de la espira basal, que son las que más se afectan, son precisamente las que traducen estas frecuencias agudas, ¿vale? En cuanto a la hipoacusia brusca o sordera brusca, pues vamos a diferenciar la hipoacusia unilateral perceptiva brusca, que aparece en menos de 72 horas, es intensa con una caída mayor de 30 decibelios en 3 frecuencias consecutivas, es decir, la regla del 3, acordaos, aparece en menos de 3 días de duración, 30 decibelios, 3 frecuencias. En el 70% de los casos se puede asociar a acúfenos y en el 40% a alteraciones del equilibrio. Y el tratamiento son los corticoides. Y por otro lado tendríamos la hipoacusia inmunitaria o autoinmunitaria, que son hipoacusias neurosensoriales progresivas y bilaterales que responden y mejoran con corticoides y que en ocasiones se asocian a otros trastornos inmunológicos. En cuanto a la ototoxicidad, pues recordad, muy importante, los aminoglicósidos, sobre todo la gentamicina, que la vamos a utilizar en el tratamiento de la enfermedad de Meniere. Hay que recordar también el cisplatino dentro de los antineoplásicos y la furosemida o algunos antipalúdicos derivados de la quinina.
En cuanto al trauma acústico, se produce por una exposición coclear a un ruido muy intenso de forma aguda. Puede ser única exposición superior a 140 decibelios o de forma crónica hipoacusias profesionales por exposición mantenida a intensidades superiores a 80 decibelios. Es decir, me expongo una vez a un ruido mayor de 140 decibelios o me expongo mucho rato a un ruido mayor de 80 decibelios. El paciente va a presentar acúfeno e hipoacusia neurosensorial y marcamos aquí en azul, muy importante, el escotoma en 4000 Hz, que es típico del traumatismo acústico. El tratamiento pues va a ser la rehabilitación con prótesis auditivas u otros implantes y sobre todo la prevención laboral. En cuanto a las hipoacusias infantiles, pues tenéis que recordar que pueden ser prelocutivas o prelinguales, es decir, antes de la adquisición del lenguaje, perilocutivas o perilinguales en la edad en la que se adquiere el lenguaje, o poslocutivas o poslinguales. Y que hay las infecciones TORCH están relacionadas con estas hipoacusias infantiles, así como la meningitis bacteriana y la parotiditis. En cuanto al cribado y tratamiento de la hipoacusia infantil, es imprescindible hacer el diagnóstico de sordera antes de los 2 años de vida, que es cuando el niño todavía no sabe hablar. O sea, hay que hacer el diagnóstico antes del desarrollo del lenguaje y, si es posible, dentro de los primeros 9 meses para evitar trastornos del lenguaje al tratar precozmente dichas hipoacusias, es decir, diagnosticar y tratar lo antes posible. Podemos hacer este cribado mediante autoemisiones acústicas o potenciales evocados de tronco. Si están alterados o existen los anteriormente mencionados factores de riesgo, se repiten al mes, y si vuelven a estar alterados, se realizan los potenciales, ¿vale? Recordad que las autoemisiones acústicas no pueden descartar la existencia de una neuropatía auditiva y que los potenciales de tronco pueden dar falsos positivos. Entonces, como ninguno de los dos es perfecto, pues en la mayoría de los casos se hacen los dos, autoemisiones, si son autoemisiones y potenciales, para poder diagnosticar correctamente a estos niños. El tratamiento va a consistir en prótesis auditivas o audífonos cuando existe una reserva coclear útil, o implantes cocleares en los casos de sordera bilateral perceptiva neurosensorial severa y con integridad de la vía auditiva retrococlear demostrada mediante una resonancia, es decir, que tengamos nervio auditivo, porque si ponemos un implante pero no tenemos nervio auditivo, pues no nos vale de nada, ¿vale? La rehabilitación debe llevarse a cabo lo más temprano posible para adquirir un lenguaje y desarrollo intelectual adecuados, idealmente en torno al primer año de vida prelocutivamente, es decir, antes de que el niño haya desarrollado el lenguaje. Pasamos a la patología del equilibrio, y la patología del equilibrio pues es muy importante. La vamos a centrar sobre todo en el estudio del síndrome. Bueno, hay 2 tipos de pacientes que nos vamos a encontrar: los que tienen un síndrome vestibular agudo, que sería el paciente que acude a urgencias por síntomas vertiginosos, o el paciente que acude a la consulta de otorrino o neurología, que refiere cuadros de vértigo habituales, ¿vale? Entonces vamos a ver cuándo vamos a estudiar uno y cuándo vamos a estudiar otro. Vamos a empezar con el estudio del síndrome vestibular agudo, que se trata de un vértigo de aparición brusca de más de 24 horas con síntomas acompañantes: náuseas, vómitos, inestabilidad, nistagmo e intolerancia a los movimientos, ¿vale? Brusco, 24 horas, síntomas acompañantes. Muy importante, la principal duda diagnóstica en un síndrome vestibular agudo, por tanto, es diferenciar entre una neuritis vestibular periférica y un ictus de fosa posterior central, ¿vale? Por tanto, toda nuestra exploración pues va a ir dirigida precisamente a eso, a diferenciar si estamos ante un síndrome vestibular agudo central o periférico. Un paciente con vértigo periférico referirá mareo con sensación de giro de objetos y acompañado de un cortejo vegetativo más o menos florido. No tendrá pérdida de consciencia ni focalidad neurológica. Todo lo que no sea esto pues nos va a hacer pensar en un vértigo central, ¿vale? Si nos dicen un paciente que tiene más mareo que inestabilidad, que no tiene cortejo vegetativo y que además ha perdido la consciencia o tiene algún tipo de focalidad, pues pensaremos en un vértigo central. En cuanto a la alteración del reflejo vestíbulo espinal, en el nervio periférico
en el vértigo periférico, tras un periodo de latencia, aparece una desviación hacia el lado de la lesión vestibular en concordancia con la fase lenta del nistagmo. Sin embargo, en el vértigo central no habrá periodo de latencia, por eso lo hemos puesto así tachado, y aparecerán desviaciones corporales que no son fijas, sin regla fija, irregulares, atáxicas y habitualmente no concordantes con la fase lenta del nistagmo. En cuanto a las alteraciones del reflejo vestíbulo-ocular o nistagmos, los nistagmos son movimientos involuntarios y repetitivos de los ojos y se deben explorar en las diferentes posiciones del globo ocular, es decir, mirando de frente, mirando a un lado y mirando al otro. El nistagmo vestibular periférico espontáneo tiene dos fases, una fase lenta, que es la patológica y que no define el nistagmo, y otra fase rápida, compensadora, que define la dirección. Es decir, si yo digo el paciente tiene un nistagmo derecho es porque la fase rápida bate hacia la derecha, y si el paciente tiene un nistagmo izquierda es porque la fase rápida bate hacia la izquierda. Se inhibe con la fijación ocular. Su intensidad crece si se mira a la dirección de la fase rápida, es decir, si yo tengo un nistagmo derecho va a crecer cuando miro a la derecha. Es horizonto rotatorio, es congruente, es decir, que los dos ojos giran hacia el mismo lado, y es unidireccional, va a tener un solo sentido independientemente de la posición de la mirada. El nistagmo vestibular destructivo o por hipofunción del laberinto afectado va a batir hacia el lado sano, y el nistagmo vestibular irritativo, es decir, por hiperfunción del laberinto afectado, va a batir hacia el lado enfermo. Todo este párrafo es importantísimo porque son las características típicas de un nistagmo que nos van a hacer diferenciarlo del vértigo central. O sea, todo lo que no sea esto va a ser un vértigo central. Si nos dicen un nistagmo en el que no se identifica una fase rápida y una fase lenta, un nistagmo pendular, pues será un nistagmo central. Si le decimos que mire a un punto fijo y en vez de disminuir aumenta, pues también vamos a pensar en un nistagmo central. Si no es horizonte rotatorio, sino que es vertical o cambia con la dirección de la mirada, todo eso va a ser un nistagmo central, ¿vale? Entonces, muy importante todo este párrafo, ¿vale? Acordaos, dos fases, una lenta y otra rápida, se inhibe con la fijación de la mirada, su intensidad crece al mirar al lado de la fase rápida, horizonte rotatorio, congruente, unidireccional, todo esto es muy importante. La maniobra del impulso cefálico, oculocefálico o Head Thrust, prueba de Halmagyi-Courtois o Head Impulse Test. En esta prueba consiste en el que el sujeto ha de mirar detenidamente a la nariz del examinador, mientras éste realiza rotaciones de la cabeza del paciente rápidas y de corta duración y en el plano del canal semicircular que se explora. ¿Vale? Aquí tenéis una imagen de cómo haríamos el Head Impulse Test. Le decimos al paciente que mira nuestra nariz y lo que hacemos es que hacemos movimientos rápidos de su cabeza y le decimos al paciente que tiene que seguir mirando a nuestra nariz independientemente de lo que nosotros hagamos con su cabeza. El reflejo vestibulocular está intacto, significa que el paciente será capaz de mantener la fijación en el objeto. Sin embargo, cuando aparece una hipofunción vestibular unilateral, las rotaciones cefálicas hacia ese lado lesionado desencadenan una sacada correctora al terminar el movimiento de la cabeza. Es decir, que si yo hago la prueba y el paciente es capaz de mirar todo el rato a mi nariz, fenomenal, la prueba es normal. Sin embargo, si cuando yo le muevo la cabeza veo una sacada correctora al final del movimiento de la cabeza, eso es típico de la hipofunción vestibular unilateral. En los síndromes vestibulares agudos de origen central, la maniobra oculocefálica es normal, está intacta. Si el síndrome vestibular agudo es de origen periférico, la maniobra oculocefálica está alterada, ¿vale? Entonces, si en un paciente que tiene un síndrome vestibular agudo, es decir, un vértigo brusco con giro de objetos y demás, de más de 24 horas de duración, yo le hago un hit y es normal, eso es malo, ¿vale? Patología central. Si yo le hago un hit y aparece una sacada, patología periférica. En cuanto al skew test, lo que hacemos es una oclusión ocular porque se produce un alineamiento vertical en el ojo contralateral. Esta prueba es positiva en pacientes con patología de fosa posterior, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un skew test alterado, es típico de patología de fosa posterior.
Bueno, pues vamos a hablar ya de los síndromes vestibulares periféricos propiamente dichos y vamos a empezar por el vértigo migrañoso o migraña vestibular, que sería todo vértigo o mareo causado o relacionado con la migraña o el mecanismo migrañoso. El tratamiento se basa en medidas higiénico-dietéticas, terapia física vestibular y fármacos antimigrañosos como la flunaricina. El vértigo posicional paroxístico benigno, importantísimo de cara al MIR, es la causa más frecuente de vértigo en general y la causa más frecuente de vértigo periférico. Se produce por una canalitiasis, es decir, que porciones de las otoconias del utrículo que flotan en la endolinfa pasan a un conducto semicircular, o cupulolitiasis, o tolitos de la mácula del utrículo que se adhieren a la cresta ampular del conducto semicircular. Y el conducto semicircular posterior es el más afectado, muy importante, por eso lo resaltamos también en azul. Clínica, importantísima. Vértigo provocado por los movimientos cefálicos, extensión y giro, por ejemplo, al acostarse, al mirar un estante, y que tienen una corta duración, aproximadamente 1 minuto. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante la inducción del vértigo y del nistagmo con la maniobra de Dixgal-Pike, que presentará un periodo de latencia, se agota tras 30 segundos y tiene una habituación o fatiga, es decir, que si se repite la maniobra que no aparece si se repite la maniobra, es reversible y su dirección depende del oído afecto y del canal semicircular afecto. El tratamiento son las maniobras de reubicación canalicular o maniobra de Epley, que tiene una efectividad en la resolución de los síntomas cercana al 80%. Es decir, del vértigo posicional prácticamente hay que sabérselo todo, pero remarcamos en azul palabras clave cuando tengamos que hacer el repaso rápido: canalitiasis, conducto semicircular posterior al más afectado, vértigo provocado por movimientos de la cabeza de corta duración, diagnóstico Dixgal-Pike, tratamiento Epley. En cuanto al síndrome de distensia del canal semicircular superior o síndrome de Minor, cursa con crisis de vértigo inducidas por sonidos de alta intensidad, lo que se denomina signo de Tulio, o por incremento de presión en el oído, signo de Henneberg. Las maniobras que aumentan la presión en el oído medio o intralaberínticas también pueden inducir sensación vertiginosa, por ejemplo, pues las maniobras de Valsalva, coger pesos y demás. El paciente va a referir autofonía, es decir, que se oye la propia voz por dentro, y va a aparecer una hipoacusia de transmisión para frecuencias graves. La neuritis vestibular, también muy importante, la causa es vírica y suele haber antecedentes de infección de vías altas. Se caracteriza por una crisis única e intensa de vértigo espontáneo con arreflexia o hiporreflexia vestibular que dura varios días con audición normal, importantísimo, por eso lo tenemos en azul, la definición de la neuritis vestibular: crisis única e intensa de vértigo espontáneo por arreflexia o hiporreflexia que dura varios días con audición normal, y el tratamiento pues van a ser sedantes vestibulares, corticoides y antieméticos. Pasamos al síndrome de Meniere, también muy preguntado en el MIR y que también se denomina hidroxendolinfático. Cursa con hipoacusia fluctuante, plenitud ótica, acúfenos asociados a crisis de vértigo espontáneo recurrentes de al menos 20 minutos, ¿vale? Entonces, mirad que es el único síndrome vestibular en el que hemos visto que hay síntomas otológicos, ¿vale? En el vértigo posicional no, en la neuritis vestibular no, en el síndrome de Meniere sí. El 20% de los casos son bilaterales y, como digo, pues puede aparecer toda esta retahíla de sintomatología otológica. Por un lado, el vértigo. Al evolucionar la enfermedad puede disminuir hasta llegar a desaparecer en algunos casos. Los acúfenos, que pueden ser premonitorios, es decir, aparecer antes de la crisis. La hipoacusia va a ser neurosensorial y coclear, ¿vale? Por tanto, si es neurosensorial y coclear, tendremos fenómeno de reclutamiento con curva plana afectando a todas las frecuencias, es decir, una hipoacusia pantonal. Las frecuencias más graves suelen afectarse más. Suele ser fluctuante al inicio de la enfermedad, pero en estadios avanzados de la enfermedad se hace constante. La sensación de plenitud o taponamiento de oídos durante la crisis. Y el tratamiento, pues depende. Tenemos un tratamiento del episodio agudo, que lo vamos a hacer con sedantes vestibulares y antieméticos, y un tratamiento de mantenimiento para disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis de vértigo, que consistirá en dieta hiposódica, diuréticos, acetazolamida e hidroclorotiazida, perfusión intratimpánica de gentamicina
o directamente la cirugía. En las cirugías las hay de dos tipos, la que conserva la audición, que sería la neurectomía o sección del nervio vestibular, y las técnicas que no la conservan, que sería la laberintectomía. ¿Vale? Por tanto, vamos a diferenciar dos tratamientos en la enfermedad de Meniere. Cuando el paciente que viene a urgencias porque está muy mareado, pues episodio agudo, sedantes vestibulares y antieméticos. Pero luego, cuando le veamos al paciente en la consulta, pues le pautaremos este tratamiento escalonado con dieta hiposódica, diuréticos, perfusión intratempánica de gentamicina o tratamiento quirúrgico. En cuanto a la laberintitis, pues la laberintitis suele ser una complicación secundaria a otitis medias agudas y más frecuentemente a crónicas. Tenemos dos tipos, la laberintitis serosa, en la que va a aparecer un vértigo espontáneo y nistagmo irritativo, es decir, que bate hacia el lado enfermo, asociado a una hipoacusia neurosensorial, ambos reversibles, ¿vale? Es decir, que tanto el vértigo como la hipoacusia son reversibles. Sin embargo, la laberintitis purulenta se va a producir por una colección purulenta endolaberíntica y va a aparecer una arreflexia vestibular con nistagmo paralítico, se invierte y bate hacia el lado sano y cofosis irreversibles al destruirse el laberinto, ¿vale? Muy importante diferenciar entre la laberintitis serosa y purulenta. En la serosa, nistagmo irritativo hacia el lado enfermo y tanto la hipoacusia como el vértigo son reversibles. En la purulenta, nistagmo paralítico hacia el lado sano y tanto el vértigo, la disfunción vestibular como la cofosis son irreversibles. En cuanto a las fístulas del oído interno, pues son típicas del colesteatoma y la más típica de todas es del conducto semicircular lateral. Se va a producir un vértigo inducido por movimientos de la cabeza o aumentos de presión en el conducto auditivo externo, lo que se denomina signo de la fístula, o ruidos intensos, fenómeno de Tulio o aspiraciones, parecido a lo que veíamos en el síndrome de distensia del canal semicircular superior. La confirmación mediante prueba de imagen la vamos a hacer con un TAC de peñascos y el tratamiento va a ser con antibiótico intravenoso, cirugía de la patología del oído medio, en este caso el colesteatoma, con cierre de las fístulas laberínticas si existiesen. En cuanto al neurinoma del acústico, bueno, pues tenemos que recordar que es el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso. Se trata de un schwannoma y tiene un crecimiento lento y que se origina en el interior del conducto auditivo interno, a partir del nervio vestibular, octavo par craneal, ¿vale? La mayoría son esporádicos, aunque, por ejemplo, en los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2 son típicamente bilaterales. Formas de presentación: hipoacusia neurosensorial unilateral, la más frecuente de todas. Pueden aparecer también acúfenos unilaterales y síntomas vestibulares, siendo más frecuente la inestabilidad que el vértigo, ya que el crecimiento del tumor permite compensación central, ¿vale? Entonces, hipoacusia neurosensorial unilateral, acúfenos e inestabilidad. Puede afectar a otros pares craneales como el trigémino mediante hipoestesias o parestesias faciales y abolición del reflejo corneal, al nervio facial, parálisis facial o signo de Hitzlsperger o pares bajos. Y ya en la fase compresiva pues podría aparecer una hipertensión intracraneal y síndrome cerebeloso. Pero lo más frecuente de todo es que lo diagnostiquemos en la fase intracanalicular, ¿vale? La mayoría se diagnostican en esa fase. Es decir, tenemos que sospechar un neurinoma cuando nos cuenten un paciente con una hipoacusia neurosensorial unilateral, acúfeno unilateral e inestabilidad. Los potenciales son un método de cribado. Podemos encontrar un alargamiento del intervalo 1-5, ¿vale? Y la prueba de elección va a ser la resonancia con gadolinio y el tratamiento es quirúrgico. En cuanto a la patología traumática del hueso temporal o fracturas de peñasco, pues vamos a ver que se va a caracterizar por otorragia o hemotímpano, dependiendo de qué tipo de fractura tengamos. Perforación de la membrana timpánica, puede aparecer vértigo, hipoacusia, parálisis facial, nistagmo y signo de Vatel, es decir, el hematoma retroauricular. La prueba de imagen de elección pues va a ser el TAC cerebral ampliado a TAC de peñascos, ¿vale? Porque suelen ser traumatismos de muy alta energía, por tanto hay que pedir un TAC cerebral ampliado.
En cuanto a la clasificación, pues nos vamos a centrar en la clasificación radiológica, ¿vale? Para diferenciarla de la clasificación clásica que teníamos hace unos años, ahora preferimos la clasificación radiológica, que distingue las fracturas del temporal que respetan la cápsula óptica, oído interno y cóclea, y las que afectan a la misma, es decir, líneas de fractura que afecten a la cápsula óptica o que no la afecten. Aquí tendríamos en la figura 241 con afectación de la cápsula óptica. Vemos esta línea de fractura que llega aquí, pues eso, hasta la cóclea y la zona del vestíbulo y demás, ¿vale? Esto sería una fractura de peñasco con afectación de la cápsula óptica. Pero hay algunas cosas que tenemos que recordar de la clasificación anterior que utilizábamos. Si existe afectación laberíntica, pues aparecerá vértigo e hipoacusia neurosensorial, que era lo que antes denominábamos una fractura transversal. Y si existe una afectación del oído medio y externo, pues aparecerá otorragia, hipoacusia de transmisión y perforación timpánica, que es lo que se denominaba fractura longitudinal, que son las más frecuentes, afortunadamente, y las menos graves. El tratamiento va a ser la estabilización neuroquirúrgica de todas las complicaciones derivadas de un traumatismo cráneoencefálico, lo primero de todo, y ya en un segundo tiempo trataremos las secuelas otorrinolaringológicas. Pasamos al tema de la parálisis facial. La parálisis facial idiopática, parálisis de Bell o Afrigore, es la más frecuente de todas. Se trata de una neuritis vírica, se cree que por el virus herpes simple y por el citomegalovirus, y puede tener una otalgia leve retroauricular previa. La parálisis facial traumática puede aparecer en fracturas del hueso temporal, en heridas faciales, y también ocurre en la cirugía del ángulo pontocerebeloso y de la parótida. Y recordamos el síndrome de Ramsay-Hunt o zóster óptico, que sería la reactivación de una infección del ganglio geniculado por el virus herpes zóster. El paciente va a tener una otalgia intensa, vesículas en el pabellón y en el CAE, en el área de Ramsay-Hunt, acordaros, así como en la faringe, y va a aparecer vértigo, hipoacusia y acúfenos. Existen causas tumorales, como tumores del ángulo pontocerebeloso, hueso temporal y de tumores de parótida, y causas otíticas. Recordad que el colesteatoma era la causa más frecuente de parálisis facial otógena, como complicación, por tanto, de colesteatoma, y exige cirugía urgente, o de una otitis media aguda y mastoiditis. También en la otitis externa maligna, recordad que podía aparecer esta parálisis facial. En lo que respecta a la clínica, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues una parálisis motora de la hemicara con desviación de la comisura de la boca a la parte sana y babeo en el lado de la lesión. Se pierden las arrugas frontales y hay un cierre incompleto del párpado, es decir, no podemos cerrar bien el ojo, lo que condiciona una epífora, y al intentar el cierre de los párpados, en el lado afecto se desvía la mirada hacia arriba, lo que se denomina fenómeno de Bell, ¿vale? Es decir, ¿en qué consiste la parálisis facial? Pues en que no podemos mover media cara, ¿vale? Si la lesión se localiza por encima de la salida de la cuerda del tímpano, el paciente tendrá disgeusia. Y si se produce proximal a la salida del nervio del músculo del estribo, el paciente tendrá algiacusia, es decir, audición dolorosa. Si es proximal al ganglio geniculado, se suma disminución de la secreción lagrimal. Es decir, que cuanto más proximal sea el daño del nervio facial, pues vamos a ir sumando a esta parálisis facial la función de las ramas del nervio facial, ¿vale? Entonces, por eso decimos que si es distal a la salida del nervio por el agujero estilomastoideo, pues solo tendremos la afectación de la motilidad de la hemicara. Si es proximal a la salida de la cuerda del tímpano, aparecerá la disgeusia. Si es proximal a la salida del nervio del músculo del estribo, aparecerá también ausencia de reflejo estapedial. Y si es proximal al ganglio geniculado, pues aparecerá también la afectación de la secreción lagrimal por el nervio petroso superficial mayor, ¿vale? Por tanto, ¿qué pruebas podemos hacer? Pues el estudio de la secreción lagrimal mediante el test de Schimmer lo que nos va a dar es una afectación del nervio petroso superficial mayor, es decir, cuando el test de Schimmer está alterado, quiere decir que la lesión del nervio facial es proximal a la salida del nervio petroso superficial mayor, que como vamos a ver, pues sale de la primera porción del nervio facial. Y también tendremos que valorar el reflejo estapedial.
El tratamiento de la parálisis facial es médico. Lo vamos a hacer con corticoides y hay que hacer tratamiento de la etiología y protección ocular, importantísimo. Decíamos que en la parálisis facial el paciente no es capaz de cerrar el ojo y por tanto la córnea se puede ver expuesta y puede haber complicaciones oculares importantes, ¿vale? Entonces, corticoides, tratamiento de la etiología si se conoce y protección ocular. El pronóstico de la parálisis de Bell es bueno, el 70% de los pacientes recuperan de manera completa. Y por otro lado tendríamos el tratamiento de las secuelas de la parálisis facial, que lo podemos hacer con rehabilitación, con ejercicios musculares y el objetivo es mejorar la simetría facial y en algunos casos devolver cierto grado de movimiento, ¿vale? Aquí tenemos aparte pues el tratamiento invasivo que podemos hacer de la parálisis facial. Por un lado, inyección de sustancias. Toxina botulínica la vamos a utilizar en las sincinesias y contracturas o en el espasmo postparalítico de la parálisis facial. El ácido hialurónico pues lo vamos a utilizar para rellenar zonas atróficas o como peso en el caso del lagoftalmo, es decir, no puedo cerrar el ojo, pues me pongo ácido hialurónico en el ojo que pesa y eso hace que lo pueda cerrar. Y por otro lado tendríamos las cirugías. Las cirugías podemos tener de dos tipos, técnicas estáticas y técnicas dinámicas. Las técnicas estáticas, el objetivo es mejorar la simetría facial en reposo, ¿vale? Y se utiliza en parálisis faciales de larga evolución. Y por otro lado, las técnicas dinámicas, que el objetivo es devolver cierto grado de movilidad al lado paralizado. ¿Qué tipo de técnicas dinámicas tenemos? Pues tenemos suturas directas nerviosas, suturas heteronerviosas, por ejemplo hipoglosofacial o maseterinofacial, transferencia de músculo neurotizado y las técnicas estáticas y dinámicas suelen utilizarse de manera combinada en un mismo paciente. Es decir, que yo puedo tener un paciente que le he hecho una técnica estática y por otro lado hacerle una técnica dinámica, no son excluyentes. Bueno, pues hasta aquí el subrayado del tema 2. Vamos a pasar a continuación a subrayar el tema 6, que es el tema de laringe. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de laringe y vamos a empezar por la patología congénita de la laringe, ¿vale? Tenemos que recordar la laringomalacia, que es la patología congénita más frecuente y se caracteriza por una flacidez del esqueleto cartilaginoso de la faringe en la supraglotis, fundamentalmente de la epiglotis. La clínica, muy importante, estridor inspiratorio agudo que aumenta con el llanto y el decúbito supino. Desaparece de forma espontánea antes del año de vida y por tanto no precisa tratamiento. Por otro lado, recordar las parálisis de cuerda vocal, que son las segundas en frecuencia y se pueden dar pues, por problemas cardíacos o traumatismos durante el parto. En cuanto a la patología inflamatoria e infecciosa aguda, las laringitis agudas, pues hay que decir que las infecciosas son de predominio viral y que la clínica va a consistir en disnea con estridor. Empezamos por la laringitis supraglótica o epiglotitis o supraglotitis. Clásicamente el germen más frecuente la Haemophilus influenza tipo B, pero pues esta incidencia ha disminuido por la vacunación, por lo tanto actualmente los gérmenes más frecuentes serían el streptococo y el Staphylococcus aureus. Es típica de niños entre 2 y 6 años, aparece de forma brusca, fiebre y malestar general. La clínica, muy importante, por eso la subrayamos en azul, disnea con estridor inspiratorio que empeora en decúbito supino y que hace que permanezca sentado con el cuello en hiperextensión y aparece la típica voz en patata caliente, ¿vale? Entonces cuando nos cuenten un niño entre 2 y 6 años con un cuadro brusco, con esta disnea y estridor, hiperextensión y voz en patata caliente, pues sospechar una epiglotitis. La prueba de imagen que vamos a hacer sería una radiografía simple en proyección de perfil, donde vamos a encontrar el signo del dedo gordo y, muy importante, en azul lo marcamos también, que está contraindicada la exploración de la faringe en niños que tengamos una sospecha de epiglotitis. El tratamiento pues, va a ser asegurar la vía aérea y antibióticos, ceftriaxona y corticoides intravenosos. En cuanto a la laringitis subglótica o CRUP, es una infección vírica causada por el virus parainfluenza, influenza tipo A y B, y se suele producir tras un catarro banal. Es de predominio inspiratorio de tono grave, tos y disnea,
y hay que hacer una radiografía simple antero-posterior donde vamos a encontrar el afilamiento de la columna de aire en forma de punta de lápiz. Muy importante este signo típico de la laringitis glotosubglótica o CRUP. El tratamiento es la adrenalina recémica en aerosol, corticoides, profilaxis antibiótica con amoxicilina clavulánico si durase más de 48 horas. En cuanto a la laringitis estridulosa o espasmódica o pseudo-CRUP, recordar que es de inicio brusco, aparece durante el sueño y aparece un estridor sin disnea manifiesta. Es afebril y el niño suele tener un buen estado general. El tratamiento es la humidificación ambiental. Y la laringitis diftérica o CRUP verdadero, que está causada por el Corynebacterium diphtherio, aparece disfonía con tos perruna y disnea con estridor, y muy importante, aparece una amigdalitis con membranas fibrinosas que al retirarlas sangran. También se puede ver en la laringe estas membranas. La toxina diftérica además puede producir fracaso multiorgánico y el tratamiento sería la humedad, penicilinas y antitoxina. En cuanto a las formas clínicas del adulto, sobre todo la laringitis catarral, que sería una patología vírica, el germen más frecuente es el rinovirus, aunque también puede ser para influenza o adenovirus, y simplemente el paciente va a tener disfonía con tos seca irritativa. Puede aparecer cierto grado de dolor y en la exploración laringe roja, edematosa y con secreciones. El tratamiento va a ser el reposo vocal, evitar irritantes como el tabaco y el alcohol, humidificación, expectorantes y antiinflamatorios. Y en cuanto a la epiglotitis del adulto, pues señalar, aquí lo ponemos en azul, que aquí sí que se puede explorar la laringe, ¿vale? La contraindicación de la exploración era en los niños, pero en el adulto sí que se puede explorar. En cuanto a las parálisis faringolaringias, recordad que la laringe está inervada por el 10º par craneal con el nervio laringio superior, que solo inerva al músculo cricotiroideo, y el nervio laringio inferior o recurrente que inerva todos los demás músculos de la laringe. En cuanto a las parálisis centrales, pues se suelen dar en accidentes cerebrovasculares agudos o en parálisis cerebrales y suelen cursar con lesiones extrapiramidales o cerebelosas. En cuanto a las parálisis periféricas, son las más frecuentes de todas y se producen por lesiones en el tronco del 10º par craneal o de sus ramas laríngeas. Vamos a ir viéndolas una a uno. La lesión del nervio laringio inferior o recurrente es la más frecuente y muy importante recordar el antecedente que marcamos en azul, cirugía sobre las glándulas tiroides. También puede aparecer en la paratiroides tumores malignos cervicales, intubación orotraqueal brusca o traumatismos laringeos, pero lo más importante, el antecedente de la cirugía de la glándula tiroides. Algunos tumores malignos de pulmón y mediastino, las cirugías endotorácicas y las enfermedades cardíacas también pueden dar este tipo de parálisis. La cuerda vocal la vamos a encontrar en posición paramediana, es decir, en aducción, y va a aparecer disfonía con voz bitonal. Si la parálisis es bilateral, al quedarse las dos cuerdas vocales en posición paramediana, además de la disfonía, aparecerá disnea, pudiendo ser necesaria la traqueotomía. En cuanto a la lesión del nervio laringio superior, pues decir que tiene escasa sintomatología y que simplemente se caracteriza por una anestesia del vestíbulo laríngeo. La lesión del tronco de nervio vago es una lesión combinada de ambos nervios laringios y suele aparecer en tumores de la base del cráneo. Importante en azul, la cuerda paralizada se sitúa en posición intermedia o lateral, abducción, ¿vale? Diferente a lo que veíamos en el nervio laringio recurrente, y por tanto se producirán aspiraciones durante la dieglución con crisis de tos e infecciones traqueobronquiales con disfonía. En cuanto al diagnóstico, lo vamos a hacer mediante fibrolaringoscopia y las pruebas de imagen pues van a ser el TAC craneal, cervical y torácico y la resonancia cerebral. El tratamiento va a consistir en la rehabilitación para compensar el déficit de la cuerda vocal y también podemos hacer tratamiento invasivo con inyecciones intracordales de grasa, teflón o hidroxiapatita y técnicas de medialización de la cuerda vocal. En caso de las bilaterales en aducción, pues puede ser necesaria la traqueotomía. O si queremos evitar la traqueotomía, se pueden realizar técnicas quirúrgicas que amplíen el espacio aéreo glótico. Por ejemplo, la cordectomía, aritenoidectomía y la abducción interaritenoidea.
En cuanto a la disfonía espasmódica, que ha caído este año en el MIR, se caracteriza por un aumento de tensión del sistema de la fonación con las cuerdas vocales en hiperaducción, lo que cursa pues, con una voz temblorosa, entrecortada. Y el tratamiento, muy importante, que es lo que han preguntado, sería la toxina botulínica. En cuanto a las lesiones benignas de la laringe, recordar que están relacionadas con el abuso vocal y o la utilización de irritantes como el tabaco, el alcohol y el reflujo gastroesofágico. Cursan con disfonía, fallos vocales y diplofonía, y también pueden cursar con tos irritativa y carraspeo. Las vamos a diagnosticar mediante fibrolaringoscopia y estroboscopia. En cuanto a los nódulos vocales, recordad que afectan más a mujeres y a niños y están relacionados con mal uso de la voz y abuso vocal prolongado. Son típicos de profesionales de la voz, aparecen en la parte anterior de la laringe y son bilaterales. Acordaos los kissing notes. El tratamiento va a ser la foniatría o la microcirugía endolaringea para casos refractarios a la foniatría. En cuanto al pólipo vocal, se trata de una tumoración benigna de la cuerda vocal más frecuente en la población general. Se relaciona con esfuerzos vocales puntuales, sobre todo si se precede de catarros y fuman. Aparecen en la zona anterior de la glotis y son unilaterales, y en este caso el tratamiento sería la microcirugía endolaringea. En cuanto al edema de Reinke, está más relacionado con irritantes, tabaco, alcohol y ácidos y por el mal uso y abuso vocal prolongado. Aparece una colección de edema en el espacio de Reinke. Son bilaterales y el tratamiento es suspender los hábitos de riesgo, decorticación o cordetomía con láser CO2 o microcirugía. La haremos en 2 tiempos para evitar la formación de sinequias. La laringitis por reflujo pues está ocasionada evidentemente por reflujo gastroesofágico y puede cursar con tos crónica de predominio nocturno, sensación de cuerpo extraño faringeo e incluso disfagia. En la exploración es muy típico el eritema interaritenoideo y retrocricoideo con edema y la paquidermia, y el tratamiento lo vamos a hacer con inhibidores de la bomba de protones a dosis doble. En cuanto al laringocele, se produce por una dilatación del sáculo o del apéndice del ventrículo laríngeo de Morgagni, que suele adquirirse por aumentos de presión intralaringea. Pacientes tosedores crónicos, sobreladores de vidrio o trompetistas. Puede rellenarse de moco, y en este caso se le llamaría laringomucocele, o de pus laringopiocele. Suelen ser unilaterales y afectan más a varones. Y hay 3 tipos, los internos, los mixtos y los externos. En los internos lo que vamos a ver es un abombamiento de la banda ventricular, y en los externos una tumoración cervical lateral que aumenta con las maniobras de Valsalva, lo que vemos aquí en la figura 6.7. Esto sería un laringocele externo o mixto, ¿vale? La mayoría de las veces no precisan tratamiento si son asintomáticos, y en caso de precisarlo sería quirúrgico. En cuanto a las lesiones crónicas y premalignas, empezamos con la tuberculosis. Puede simular un cáncer y la clínica también suele ser parecida, porque suele consistir en disfonía persistente, pero no produce fijación de la cuerda vocal, ¿vale? Muy importante. Se trata casi siempre de una afectación secundaria a una tuberculosis principal. Rara vez tenemos una tuberculosis laringea aislada. En cuanto a la papilomatosis laringea, tenemos 2 tipos, la que es típica de la infancia, en la que aparecen papilomas múltiples y recidivantes, o la de los adultos, que son únicos y tienen más riesgo de malignización, en el que estaría relacionada con el VPH, los tipos 6 y 11. Muy importante. Marcamos en azul que la recidiva suele ser normal, es una patología que recidiva mucho y puede afectar a cualquier zona de la laringe y del árbol bronquial. El tratamiento sería la cirugía con extirpación microquirúrgica con láser CO2, aunque con frecuencia, como decimos, aparecen esas recidivas. En cuanto a las laringitis crónicas inespecíficas o precancerosas, están relacionadas con el tabaco y con el alcohol, suelen cursar con disfonía, y el tratamiento lo vamos a hacer con fibrolaringoscopia. Recordamos que en la laringe las lesiones rojas son más frecuentes y las blancas malignizan más, al contrario de lo que ocurría en la cavidad oral, que lo vamos a ver más adelante, donde las blancas son las más frecuentes, pero las rojas son las que más van a malignizar. Y el tratamiento de estas lesiones premalignas pues va a ser supresión del tabaco y alcohol y decorticación con biopsia por microcirugía.
Y pasamos a la patología tumoral maligna. Empezamos por el cáncer de laringe, que es el cáncer más frecuente de los tumores de cabeza y cuello. En los países mediterráneos sería más típico el supraglótico y en los anglosajones los glóticos. Está íntimamente relacionada, importantísimo, marcamos en azul, consumo de tabaco. Es típico de varones en edad avanzada y también con el hábito enólico. Vemos también que tiene una relación con el virus del papiloma humano y, importantísimo, marcamos en azul otra vez, el principal factor pronóstico de los pacientes con cáncer de laringe son las metástasis ganglionares cervicales, la N del TNM. Las metástasis a distancia son poco habituales y cuando existen suelen ser pulmonares. En cuanto a la anatomía patológica, muy importante, marcamos en azul carcinoma epidermoide. Los supraglóticos con mayor frecuencia son poco diferenciados y por tanto son más agresivos y sin embargo los glóticos suelen ser más diferenciados y menos agresivos localmente, ¿vale? Vamos a ver que todo esto pues, va a diferenciar los diferentes pronósticos en los tipos de cáncer de laringe. En cuanto a la clínica y el diagnóstico, los síntomas aparecen antes en los glóticos, con una disfonía que dura entre 2 y 3 semanas de duración. En un varón con factores de riesgo, pues debe explorarse siempre, ¿vale? Suelen ser tumores más pequeños y tienen una rara afectación ganglionar, por lo cual el pronóstico es bueno en los tumores glóticos. Los tumores supraglóticos, sin embargo, se presentan con parestesias faringias o sensación de cuerpo extraño y solo cuando son avanzados provocan odinofagia con otalgia refleja y disfagia. Por tanto, se suelen diagnosticar más grandes y además tienden a dar metástasis ganglionares con mayor frecuencia, aproximadamente en el 40% de los casos, por lo que tienen un peor pronóstico. En el caso de los subglóticos presentan disnea y estridor y tienen mal pronóstico. Para diagnosticarlos, pues hay que hacer una toma de biopsia bajo laringoscopia directa, microcirugía endolaringia diagnóstica y recordamos que el factor pronóstico más importante es la presencia de metástasis regionales, la N positiva. La ruptura capsular en los N positivo además implica un peor pronóstico. La prueba de imagen de elección, TAC cérvico-torácico con contraste. El tratamiento, pues en el tratamiento vamos a diferenciar los estadios precoces de los estadios tardíos. Los estadios precoces serían T1 y T2 con N0, podrían tratarse con cirugía o radioterapia. Y los estadios tardíos, T3, T4 o cualquier T con N positivo, el tratamiento será combinada con cirugía con posterior radioterapia y o quimioterapia. O podemos ofrecer a nuestros pacientes protocolos de organopreservación basados en quimiorradioterapia complementaria a dosis elevadas. Subrayamos aquí de nuevo otra vez en esta tablita para que no se nos olvide, muy importante el tratamiento del cáncer de laringe, estadio precoz, cirugía conservadora o radioterapia. Dentro de la cirugía, cuando son supraglóticos, también se trata la cadena de ganglios, aunque sean N0, ¿vale? Y en el caso de los estadios avanzados, siempre se trata la cadena cervical y optaremos por cirugías asociadas a radioquimioterapia o protocolos de organopreservación. En el caso de que haya persistencia recidiva, pues haremos cirugía de rescate y en el caso de metástasis pulmonares, pues el único tratamiento que podremos ofrecer será quimioterapia paliativa. Entonces decimos aquí que dentro de las opciones quirúrgicas, estadios T1 y T2, cirugía conservadora por vía externa o por vía transoral endoscópica con láser CO2, es decir, cirugías poco invasivas para estadios precoces. Y los estadios T3 y T4, siempre que sea posible, se practicará cirugía parcial. Si no es posible una cirugía parcial, se llevará a cabo la laringuectomía total. En cuanto a la cirugía de rescate, va a estar indicada en los casos de fracaso terapéutico o bien persistencia de tumoraciones locales o adenopatías o recidivas en el tiempo, con menos de 2 años aproximadamente. Pasamos a los traumatismos laringios y estenosis laringotraqueales y traqueotomía, ¿vale? Entonces, en cuanto a los traumatismos laringios, pues suelen estar causados por accidentes, estrangulamientos, ahorcamientos o pueden ser iatrogénicos, por ejemplo, postintubación o postraqueotomía.
suelen producir disfonía, hemoptisis y odinofagia, pueden provocar enfisema cervical cuando hay una rotura del cartílago laringio o disnea con estridor inspiratorio. La palpación cervical es muy importante y se diagnostican con la nasofibroscopia y TAC cervical. En cuanto a las estenosis laringotraqueales adquiridas, se producen también por intubación orotraqueal prolongada o por coniotomías o traqueotomías realizadas en el primer anillo, ¿vale? Por eso la importancia, ahora lo vamos a ver, de hacer las traqueotomías siempre en el segundo o tercer anillo traqueal. Pueden producirse también por traumatismos laringios externos. El diagnóstico es con fibroscopia y la prueba de elección es el TAC cervical. Y vamos a repasar la traqueotomía, que consiste en la apertura traqueal para permitir o mejorar la ventilación pulmonar. Muy importante, marcamos en azul que hay que hacerla en el segundo o en el tercer anillo traqueal para evitar la estenosis subglóticas post-traqueotomías y la obstrucción de la vía aérea superior, ¿vale? Entonces, vamos a recordar las indicaciones, que sería obstrucción de la vía aérea superior, posoperatorios de cirugías de cabeza y cuello, intubación prolongada, riesgo de aspiración de secreciones o SAOS grave en casos extremos. La coniotomía o cricotiroidotomía es una traqueotomía de urgencia. Se realiza en la membrana cricotiroidea y solo está indicado en casos de extrema emergencia debido a las graves secuelas por estenosis subglóticas que genera. Siempre se debe reconvertir posteriormente en una traqueotomía lo antes posible. Y por último, unas pinceladas referentes a la pandemia por COVID. Recordad que la técnica quirúrgica es la misma que en pacientes no COVID, pero la protección del cirujano debe ser mayor para evitar el contagio, siendo imprescindible el buzo impermeable que cubra la cabeza, gafas herméticas, mascarilla FFP3 y doble guante. Bien, pues vamos a pasar ahora a subrayar el tema 5, que sería el tema de faringe. Y vamos a empezar por las hiperplasias del tejido linfoide faríngeo. Vamos a empezar por la hipertrofia de amígdalas faríngeas, también llamadas adenoides o vegetaciones, que hay que recordar que son típicas de la edad infantil y que van a provocar una obstrucción de la vía aérea superior. En cuanto a los síntomas obstructivos que van a tener estos pacientes, pues destacar la obstrucción nasal, la rinolalia cerrada, otitis medias serosas de repetición, ronquidos o SAOS. El diagnóstico va a ser clínico, podemos hacer una radiografía lateral de Cavum o hacer una exploración con fibroendoscopia flexible pediátrica. Y el tratamiento va a ser quirúrgico en caso de tener síntomas floridos. Aquí veríamos en la figura 5.1 como a nivel de la rinofaringe hay una columna de aire que se ve casi colapsada. Aquí lo vemos, ¿vale? ¿Veis aquí este hilillo negro que se ve? Pues esa sería la vía aérea en nuestro paciente con hipertrofia adenoidea. En cuanto a la hipertrofia de amígdalas palatinas, también recordar que también es típica de la infancia y que puede dar síntomas obstructivos o inflamatorios. Dentro de los síntomas obstructivos, pues serían ronquidos o SAOS, y dentro de los inflamatorios, amigdalitis de repetición o amigdalitis crónica. En esta tabla vamos a repasar un poquito las indicaciones de adenoidectomía y de amigdalectomía, tanto las absolutas como las relativas. Dentro de la adenoidectomía, la única que tendríamos absoluta sería el SAS, el síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño. Y dentro de las relativas, recordad la otitis media aguda de repetición o la otitis media serosa refractaria al tratamiento. Y en las amigdalectomías, las indicaciones absolutas serían el SAOS, la obstrucción orofaringia que dificulte la deglución, las neoplasias o hemorragias incoercibles. Y dentro de las relativas, recordad las amigdalitis de repetición o crónicas, cuando tengamos más de un episodio de absceso periamigdalino, portadores crónicos de estreptococo o el síndrome de FAPA. Recordamos que cuando tengamos una hipertrofia amigdalina asimétrica unilateral, en un adulto está indicada, o en un niño está indicada la amigdalectomía, ¿vale? Hay que hacer una amigdalectomía para descartar patología maligna, ya sean linfomas u otro tipo de tumores. En cuanto al síndrome de apnea y hipopnea del sueño no otorrino, recordad que va a cursar con ronquidos sonoros, sueño no reparador e hipersomnolencia diurna, y muy importante, marcamos en azul que se diagnostica con la polisomnografía.
El SAS no tratado es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de resistencia insulínica, enfermedad por reflujo gastroesofágico y accidente con vehículo motorizado. La mayoría de los pacientes van a presentar una obstrucción multinivel. En cuanto al tratamiento del SAOS, pues debe de producirse de manera escalonada. Lo más importante van a ser las medidas higiénico-dietéticas, pérdida de peso, ejercicio físico, modificaciones de la posición durante el sueño o evitar el consumo de alcohol y fármacos inhibidores del sistema nervioso central. En segundo caso, tendremos dispositivos de presión positiva mantenida, tratamiento de elección, la CPAP, y por último podemos utilizar dispositivos de avance mandibular o cirugía en la vía aérea superior en casos de intolerancia o refractariedad al tratamiento con CPAP. ¿Vale? Dentro de las cirugías, las más utilizadas son las faringoplastias, pero hay otras cirugías que pueden realizarse como la amigdalectomía, la septoplastia, la rinoplastia, la radiofrecuencia de base de lengua o la cirugía de la epiglotis. En cuanto a la patología infecciosa, vamos a centrarnos en las amigdalitis agudas, recordando que las víricas son las más frecuentes y van a cursar con fiebre y odinofagia, rinorrea serosa, tos, lagrimeo y disfonía. Las amígdalas palatinas van a estar eritematosas, pero no vamos a ver placas y el tratamiento va a ser sintomático. Dentro de las bacterianas, las más frecuentes son las causadas por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, marcamos en azul, que van a cursar con fiebre alta, mal estado general, disfagia con odinofagia importante asociada a otalgia refleja. Muy importante la exploración. Vamos a ver unas amígdalas congestivas hipertróficas con placas blanquecinas en el interior de las criptas, amigdalitis pultácea. Vemos aquí en la figura 5.3, vemos esas placas que salen, esas placas blanquecinas, que es ese pus que sale de las de las criptas amigdalinas. Van a aparecer además adenopatías inflamatorias submandibulares y yugulares rodaderas y dolorosas. Y si hacemos una analítica, pues aparecerá leucocitosis con neutrofilia. El tratamiento de elección son los antibióticos betalactámicos, de elección la amoxicilina clavulánico. Pasamos a la mononucleosis infecciosa, que hay que recordar que es una amigdalitis vírica producida por el virus de Epstein-Barr, aunque hay otros virus como el citomegalovirus o el VIH que pueden dar síndromes mononucleósicos, es decir, parecidos, pero bueno, en azul el virus de Epstein-Barr. Es típica de adolescentes y lo vamos a ver como un cuadro de amigdalitis que no responde al tratamiento con antibióticos, presenta odinofagia y mayor afectación del estado general con fiebre y astenia importantes. En la exploración vamos a ver una amigdalitis con placas purulentas, difusas y gruesas. Aquí vemos la diferencia, tenemos esta imagen que sería de una mononucleosis, donde vemos esas placas que ocupan prácticamente pues, toda la superficie de la amígdala, claramente diferente de lo que podemos ver aquí en una amigdalitis pultácea, ¿vale? En este caso de la mononucleosis infecciosa van a aparecer adenopatías múltiples y puede aparecer hepatosplenomegalia. En el hemograma, muy importante, pues vamos a ver una linfomonocitosis con linfocitos atípicos. Muy importante, esta sería la forma más barata, más rápida de diferenciar una amigdalitis pultácea de una mononucleosis, sería hacer una analítica con un hemograma y ver esta linfomonocitosis con linfocitos atípicos, aunque también podría hacerse una serología para el virus de Epstein-Barr o la prueba de Paul-Bunel, que sería positiva. El tratamiento es sintomático y característico, el empleo de antibióticos betalactámicos producirá un ras cutáneo característico. Otras amigdalitis que tenemos que recordar algunas cosillas, simplemente centrarnos en la amigdalitis de Paul Vincent, que está causada por anaerobios asociados a espiroquetas y sería una odinofagia unilateral con una úlcera en una de las dos anginas, típica de pacientes con boca séptica, y el tratamiento es la penicilina. Y por otro lado, la escarlatina, recordamos que está causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A y va a cursar con exantema, lengua frambuesada y enantema, y el tratamiento también va a ser con penicilinas. En cuanto a las complicaciones de las infecciones agudas de la laringe, pues hay que recordar que las más frecuentes son las infecciones cervicales profundas, que la etiología es polimicrobiana y que los anaerobios pues suelen aparecer con cierta frecuencia.
El absceso o flemón periamigdalino es la infección cervical profunda más frecuente y lo vamos a encontrar en el espacio amigdalino, que está delimitado por la cápsula amigdalina, la aponeurosis del músculo constrictor superior de la laringe y los pilares amigdalinos anterior y posterior, es decir, el espacio que está entre la cápsula y el músculo constrictor superior de la faringe. Va a cursar con dolor fuerte de garganta que se va a hacer unilateral, fiebre, voz gangosa y ponemos en azul otalgia refleja y trismus. Cuando nos hablen de un paciente que tiene un dolor de garganta que se hace unilateral y aparece otalgia refleja y trismus, tenemos que pensar en el absceso o flemón periamigdalino. La exploración, muy importante, marcamos en azul abombamiento del pilar amigdalino anterior con desviación de la úvula hacia el lado sano. Lo vemos aquí en la figura 5.5. Este abombamiento del pilar amigdalino anterior con un desplazamiento de la úvula hacia el lado sano. En este caso el absceso estaría en este lado. Es importante destacar que para diagnosticar el absceso o flemón periamigdalino no es necesario realizar técnicas de imagen, pero si hubiese que realizarlas sería de elección el TAC, ¿vale? Sobre todo cuando tengamos una inadecuada exploración por trismus, pues en esos casos habría que hacer un escáner. El diagnóstico del absceso periamigdalino es clínico, por tanto, y lo vamos a realizar en azul, muy importante, con una punción y aspiración con aguja del pilar amigdalino anterior, es decir, ese pilar que está abombado, que es donde sospechamos que está nuestro absceso, lo que vamos a hacer es pinchar y aspirar, y esta punción aspiración tiene valor tanto diagnóstico